Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas No a Bien Cosas, en la espera de su tengas venida. Estamos una vez más acompañándolas a través de las redes sociales de nuestra Iglesia Manantial de Vida, donde en esta jornada, como siempre, queremos compartir de la palabra, compartir testimonios y, por supuesto, un tema importantísimo para todas las mujeres virtuosas que nos ven a través de este espacio. Así es que primero saludar a todas las que están allí, esperando que ya estén tomando su ubicación, estén tomando ahí su lugar para poder acompañarnos en este espacio, en estos minutos que vamos a tener de programa. Y por supuesto que estoy acompañada, por supuesto que tengo hermanas aquí conmigo que vamos a estar conversando y ya les voy a contar cuál es el tema que nos convoca el día de hoy, pero primero quiero saludar a mi hermana Ivonne Gómez. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Y también me acompaña nuestra hermana Aurora Opaso. Hermana, bienvenida. Hola, mi hermana. Bendición. Nuestras hermanas nos acompañan porque vamos a estar tratando un tema muy importante que es la honra en la vejez. Queremos estar conversando con nuestra hermana acerca de este tema. La palabra nos habla mucho acerca de que debemos honrar a nuestros padres, de que los ancianos son personas de honra, que debemos cuidarlos, del amor del Señor también nos habla mucho ahí a través de su palabra, y cada una de estas aristas queremos ahí estarlas conversando para poder ahondar más en este tema. Están con nosotros nuestras hermanas y me gustaría que me pudieran contar, primero ahí, hermana Ivonne, sé que están trabajando con ancianos, me gustaría que pudiéramos compartir eso primero que todo para que podamos luego ya ir más de lleno al tema de la honra en la vejez, pero sí me gustaría que pudiera contarnos cuál es el motivo por el que ustedes están hoy día junto a nosotros, cuál es el trabajo que están realizando. Bueno, por gracia del Señor, hace ya varios años, no sé, tratábamos de recordar el otro día con la hermana cuántos años llevamos en este desafío que Dios nos ha llevado, que es misericordia, que dentro de lo que se hace en misericordia se atiende también a los ancianos de nuestra iglesia, ¿ya? Ajá. Asistiéndolos, visitándoles, porque hay muchos de ellos que no pueden ya venir a la iglesia por su estado de salud, ¿cierto? En tiempo de pandemia, pero también trabajamos con gente de fuera de nuestra iglesia, de nuestra congregación, y son ancianos, son personas también que tienen alguna dificultad física, especialmente para poder venir a recibir de la palabra. Ajá. Así que estamos siempre asistiendo como Dios nos demanda, ¿cierto?, al huérfano, a la viuda, en este caso al anciano, al desvalido, que no puede, ¿cierto?, y que tiene la necesidad de ser ayudado de parte de Dios, porque somos representantes de Él cuando nosotros los visitamos y los asistimos en lo que ellos puedan requerir. Amén, amén. Qué importante labor y qué importante es conocerlo, sobre todo para la congregación y para todos a quienes nos están viendo a través ahí de las redes sociales. Bueno, la palabra nos dice en Isaías 46:3, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Así nos dice el Señor en su palabra, nos habla acerca de las canas, de que hasta el fin de sus días el Señor llevará, soportará, cargará y tomará esa responsabilidad. Mi hermana Aurora, me gustaría que nos pudiera contar cómo ha sido este trabajo que está realizando, cómo ha sido entender la palabra del Señor también en medio de lo que es la vejez. Y poder llevar a cabo el trabajo que realizan. A mí me costó un poco. No tengo esa experiencia, salvo de mi papá, que a él se le honró hasta el último momento cuando él falleció. Y después yo abuelos no los vi mucho, entonces no participé mucho con vejez. Pero aquí he aprendido, el Señor me ha ido enseñando y cultivando el amor. El amor, porque es eso nada más. Pero estoy todavía aprendiendo. Estoy aprendiendo cada día
a aprender más de los adultos mayores, de entregarme más cada día. Eso hasta ahora. Yo de verdad que estoy aprendiendo, estoy en ese proceso. Bueno, pero el Señor nos habla en su palabra del amor justamente. Me imagino que el amor es lo que la ha movido a poder realizar todo esto. Así es, sí. Desde un comienzo ha sido Dios nada más el que lo ha hecho. Y Él me ha ido añadiendo la gracia. Y por gracia estoy ahí con los adultos mayores en este ministerio que de verdad que es muy hermoso. Es muy hermoso estar ahí ayudando a los adultos, ir a visitarlos, llevarle una palabra. Ha sido bueno para ellos y para mí. Amén. Ha podido crecer también a través de este Mucho, trabajo. mucho. Bueno, decía la hermana ahí que ella no había tenido experiencia previa con los ancianos, pero yo sé que usted sí. Yo sé que usted sí, la vi muchos años con sus padres. Sé que tuvo un trabajo no solamente en lo natural, sino que también en lo espiritual, al asumir esta carga, este peso, esta responsabilidad, que se hace con amor, pero no deja de ser duro. ¿Qué nos puede contar, hermana, acerca de esa experiencia? Bastantes años estuve ahí. Dios me llevó ¿cierto?, a tener que hacerme cargo por circunstancias de él. Mi hermano partió y no quedé con algún apoyo familiar, me refiero. Pero por gracia de Dios, todo este periodo de más carga, ¿ya? Fue yo habiendo ya conocido al Señor. Porque otro gallo me hubiera cantado estando fuera de Dios. Aun cuando con el Señor fue difícil, no es sencillo porque ellos eran dos. Los dos con dificultades físicas, con dificultades, ¿ya? Mi madre era casi no vidente, mi padre también tenía una discapacidad auditiva y también de sus piernas. Por tanto, requería no solamente de estar presente, sino que también de pronto el esfuerzo físico, que se suma a todo lo demás. Pero realmente yo ahora puedo mirar para atrás, evaluar cómo fue este proceso y solamente puedo darle gracias a Dios de cómo Él me fue enseñando a honrarles, porque de alguna manera uno emula, copia, ¿cierto?, el formato que uno tiene de crianza. Y cuando los padres se van haciendo ancianos, uno empieza a verlos como niños y empieza a criarlo, porque si a mí me criaron duro, a mí me criaron con palabra dura, yo también imité por mucho tiempo esa misma forma de criar. Pero Dios con el tiempo me fue enseñando y me decía, no son tus hijos, son tus padres. Y la palabra también nos dice y nos demanda, ¿cierto? Dice que honra, e incluso en Timoteo nos dice, no los reprendas, ¿cierto? Tienes que reprenderlos exhortándolos como a padres. Pero eso yo no lo sabía. Y yo de pronto muchas veces me pasé del límite porque también el cansancio, el agotamiento, todo lo que significaba, claro, compartir lo que era el trabajo, las cosas del Señor, que son una maravilla, pero también se suman, ¿cierto? Y también todavía yo no tenía una revelación. Ayer se compartió una palabra una hermana y decía, yo hubiera sabido lo que sé hoy día, atrás no hubiera reaccionado de esta manera. Pero aun cuando sí Dios me ha llevado a reflexionar esto, he podido sacar cuentas alegres de lo que Dios ha hecho con mi vida y me ha enseñado en cuanto al trato de los adultos mayores. Porque la experiencia vivida con mis padres es un tesoro. Fue desarrollando el amor, fue desarrollando la paciencia, ¿cierto? Estos frutos que vienen del amor, ¿cierto? Que el gran fruto es el amor, pero muchos más se van viendo desarrollados en el camino, aun cuando no es un camino sencillo. Pero no sé cómo lo hubiera vivido sin el Señor. Gracias a Dios me tocó justamente en el periodo en que yo estaba conociendo de Dios, siendo tratada por Dios, ¿cierto? Siendo transformado mi corazón por Él. Así que solamente puedo darle gracias a Dios por haberlo tenido ahí para sobrellevar esta carga
esta hermosa carga, porque ahora lo puedo decir así, esta hermosa carga de poder honrar a mis padres en el final de sus días. Amén. ¿Mm? Amén. Bueno, la palabra dice, honra a tu padre y tu madre, dice en Efesios 6:2, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es con promesa. Así es. ¿Ha podido conocer la promesa del Señor luego de haber cumplido este mandamiento? Palparla, sí. Ujú. Tal vez no es algo que uno tenga como cierta conciencia permanente de esto, ¿ah? Pero cuando llega la palabra, cuando el Señor nos la recuerda, me la recuerda, yo puedo decir en realidad, estás respondiendo, Señor. Aun cuando uno lo hace y cuando lo está haciendo, no lo está haciendo No lo por hace por eso. claro, porque pucha, me va a ir, es un mandamiento. Pero sí es maravilloso haberlo podido hacer, insisto, con muchos errores, porque no siempre lo hice bien. Muchas veces me equivoqué, muchas veces se me acababa la paciencia, de pronto habían palabras que no tenían que haber salido, mi corazón quedaba al descubierto de lo que estaba dentro. Pero el Señor me fue enseñando con el tiempo y fue muy diferente con mi madre que con mi padre, porque mi madre partió primero y 3 años después partió mi padre, pero ya no era lo mismo, mi corazón no era el mismo que 3 años atrás. Y hoy día tampoco es el mismo que hace unos tantos años atrás. Y uno va siendo perfeccionado en el amor. Yo creo que es una oportunidad que el Dios nos da. Yo creo que no podemos, tenemos 2 posibilidades de tomar las cosas que nos llegan en la vida. O lo tomamos como una carga pesada o lo tomamos como una oportunidad que nos da el Señor para poder mostrar el amor y para también nosotros mismos ganar. Crecer. Porque en este aspecto yo gané, yo crecí y lo que yo pude adquirir en ese tiempo me sirvió también para volcarlo a otros, porque yo aprendí tips, tips que ahora yo, por ejemplo, veo a un anciano y yo sé un tip de él porque cierta cosa le incomoda o cierto, pero eso yo no lo hubiera aprendido si no hubiera tenido que estar en el día a día con mis padres. Amén. Y ver también cómo es la diferencia entre una persona que es de Dios, un hombre, un anciano que se entrega al Señor, o una persona que simplemente cierra su corazón a Dios, porque también la palabra nos habla de eso y hay una diferencia importante. Bueno, una de las cosas que mencionaron ambas y que me ha quedado dando vuelta en este rato es que ha sido un aprendizaje. No estamos preparados para saber cuidar a los ancianos. Quizás nacemos, nos forman, nos preparan, nos educan de una manera quizás para criar hijos, pero no, la sociedad no nos enseña a cuidar a los ancianos. Socialmente no se nos prepara para saber hacer este tipo de cosas. Por algo también hoy día existen muchos lugares donde cuidan ancianos, donde muchos delegan esa responsabilidad a otros porque no se sabe hacer y no es algo fácil de realizar tampoco. Aún más conociendo todo lo que el Señor nos habla acerca de la vejez, de los ancianos, de que son tiempos de honra para ellos. Hermana, me imagino que ha tenido que aprender muchísimo, que ha sido largo este aprendizaje y que uno siente que no termina nunca de conocerlo completamente por todo lo que esto conlleva y también sumada la palabra a desarrollar todo esto. Amén. Hace 2 semanas, decíamos delante, habíamos hecho un recuento y yo nunca he podido olvidar mi primera visita mi primera visita a un adulto mayor, que fue una dama, una abuelita. Y sí, si ahora comparo a cómo fue esa primera vez, a cómo ahora lo hacemos, a cómo el Señor ahora ha ido agregando, añadiendo, es totalmente diferente. Pero la primera vez yo llegué y era como hablarle así, no quería ni tocarla, pero ahora ya es diferente porque el Señor ha ido haciendo en mí el trato que hay que tener con ellos y imitando. Acá mi hermana ella venía ya con su experiencia con sus papás, entonces
también digo lo mismo, que si hubiera yo aprendido lo que ahora tengo, a lo mejor habría sido, con mi papá habría sido diferente. ¿No es cierto? Lo habría honrado de una forma diferente. No que yo lo haya retado ni nada, pero a lo mejor con más amor, un amor diferente, el amor no tan así, pobrecito que está ahí, sino que ahora es un amor que solo el Señor lo coloca, el Señor lo hace. Se les da eso, se les trata con dignidad, eh, ay, con una forma diferente, no se les mira como, ay, pobre este ancianito, no. Ellos son amados, son tratados, se les entrega la palabra y ellos se sienten queridos, se sienten acogidos, abrazados, porque es el Señor nada más. Él es el que va ahí. Amén. El Señor los pone en el lugar que ellos tienen. Así. Les da la importancia que para Él tienen. Es como una manera de poder entregar, bueno, el mensaje de parte del Señor de lo amados que ellos son por Dios. Me imagino Así que es. ese es el sentir Así que nos quiere expresar. Bueno, la palabra en 1 de Juan 4, del 11 al 12 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, nos dice la palabra. ¿Ha conocido ese amor perfeccionado, hermana Ivonne? Ujú. Sí, lo que podía comentar hace un ratito, y en realidad a través del tiempo Dios fue tratando mi corazón y fue perfeccionando ese amor, porque cuando entramos en años nos ponemos más mañosos, ¿cierto? Todo nos duele, todo nos molesta, se exacerban muchas cosas del carácter. No se van, no hay autovalencia, es todo lo contrario, se va haciendo la persona cada vez más dependiente del otro. Y eso ahí va siendo tratado el carácter de nosotros. El carácter de Dios tiene que verse en nosotros, pero en el tiempo. Porque no es sencillo tratar con caracteres distintos, ¿cierto? Si nosotros hemos tenido un padre mal genio, generalmente es más mal genio cuando se es adulto mayor, Ajá, ¿cierto? sí. Cuando tienen problemas con la comida, tienen problemas con muchas cosas. Pero Dios ahí va perfeccionándonos y verdaderamente Él trabaja de una manera extraordinaria, porque Él nos hace entender también a través de la palabra cómo nosotros tenemos que tratarlos, cómo tenemos que honrarles, porque nosotros, como decía usted, nadie nos enseñó, como tampoco a los padres, ¿ah? Ningún rol está pero si uno va a la palabra, uno encuentra la respuesta. Y ahí tenemos la respuesta respecto de cómo honrarles, como dice, incluso como exhortarles, ¿cierto? Como a padres, con honra. Pero también el Señor nos habla, ¿cierto? Y a mí en lo personal me enseñó mucho el Señor respecto de cómo tener que equilibrar mi atención hacia ellos. Porque de pronto el cuidador, la persona que cuida también, que es hijo, que es familiar directo, ¿cierto? Que hay un tema más afectivo de por medio, porque distinto es cuando tenemos un cuidador que es externo, aun cuando se involucre, ¿cierto?, con la persona que cuida, pero es diferente cuando hay un lazo consanguíneo. Y en mi caso, lo digo, a mí me costó bastante que Dios me enseñara a comprender de que mis padres tenían que vivir consecuencias de sus decisiones de jóvenes. Y yo queriendo de pronto incluso tomar el rol de Dios, porque eso lo tuve que entender. Trataba de evitarles el dolor, trataba de evitarles muchas cosas a ellos. Y Dios me tuvo que enseñar que no soy Dios para hacer eso, que Él es justo, que de pronto nosotros vamos a ver a nuestros padres teniendo que vivir consecuencias de situaciones, ¿cierto? Por consecuencias de pecado, por cosas que no hicieron bien, por decisiones que ellos tomaron tal vez en su juventud, y que ahora se vienen a ver los resultados. Pero nosotros cargamos con eso. Y uno dice, ¿y cómo cargo con esto si esto no es mío? Pero tampoco lo puedo abandonar porque el Señor me demanda honrarle. Es como llegar a un equilibrio. En mi caso, yo era muy aprensiva.
muy sobreprotectora, muy que casi no lo tocaran, casi. Y Dios después me fue enseñando y me empezó a enseñar primero con mi madre, porque cuando ella estuvo hospitalizada yo casi no dormía, casi no comía, estaba todo el día con ella. Y Dios me dijo, ella está también viviendo consecuencias de lo que ella, las decisiones que ella tomó. Y Dios es justo, me dijo. Y cuando me dijo eso el Señor, por Dios, ¡fua!, se me abrió algo. Y con el tiempo lo tuve que poner en práctica con mi padre, aunque también me costó. Viene ahí el Señor, nos trata a nosotros los cuidadores, ¿cierto? El corazón, hablo de un cuidador que sea hijo de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de alguien que conoce la palabra y cómo Dios nos enseña el equilibrio, el justo equilibrio y cuidar también nuestro corazón. A veces hay idolatría en nuestros corazones y los cuidamos, los sobreprotegemos sin dejar que Dios haga lo que tiene que hacer y sin confiar también que Dios los va a cuidar. Si está hospitalizado, Dios los cuidará, yo tendré que hacer lo que tenga que hacer, pero no ir más allá. Entonces, esto es un aprendizaje continuo y esto también es como para estas personas que cuidan, ¿cierto? Como un mensaje. Los hijos que están cuidando en este minuto, los hermanos que pueden estar cuidando, hermanas que están cuidando a sus padres o a sus abuelos, que también podamos ver así a los padres, también entender de que ellos van a tener que vivir lo que tengan que vivir porque Dios es justo y yo no les voy a estar ahí para evitar todo tipo de dolor porque no depende de uno. Depende de uno cuidarlos bien, tratarlos con honra, como hablábamos acá, ¿cierto? Con respeto, darle los medios para que ellos sean bien atendidos, pero más allá no depende de mí. Entonces, creo que es mucho lo que uno tiene que aprender respecto del tema del cuidado de los adultos mayores. Ujú. Y es importante estar siempre buscando qué es lo que Dios dice acerca de cada situación, de cada cosa. Es clave. Ujú. Es clave porque en realidad uno puede pensar, honra a tu padre y a tu madre, es dedícate a ellos, desvívete por ellos y deja muchas cosas de lado. Y uno tiene que, el Señor nos dice de pronto, bien, honrarle porque muchos malentienden esto. Y hablemos de padres y madres que de pronto sí, si bien no son todavía dependientes, están en una edad ya avanzada. El llamarlos, el estar pendiente de pronto de llevarles algo, ya estamos honrando. No significa que tengamos que estar las 24 horas, los 7 días a la semana y todo el tiempo con ellos, porque eso también se convierte en otra cosa, ¿cierto? El Señor nos deja libertad también para poder amar y no estar ahí siendo esclavos de estos cuidados, ¿cierto? Porque eso se confunde muchas veces. O caer en el otro extremo de la indiferencia, de decir, bueno, el Señor te bendiga, ¿cierto? Dios te proveerá, cuando también el Señor nos dice que también tenemos que proveer a nuestros padres, tenemos que las viudas, habla de las viudas, ¿cierto? De los hijos que tienen que estar ahí cubriendo a sus madres viudas. Y Dios tiene en realidad la palabra es el manual de procedimientos para todo y no está exento, ¿cierto?, de poder dirigirnos en lo que tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores, de nuestros adultos mayores. Ujú. Hay que encontrar el equilibrio. Sí, El equilibrio lo tiene el Señor. amén. Hay que encontrarlo allí, en Él. Bueno, la palabra nos dice en Mateo 23, 35 en adelante, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso nos dice la palabra acerca de preocuparnos de las personas que están ahí en necesidad. Que es justamente lo que están haciendo hoy día, bueno, ahí las hermanas. La hermana Aurora nos contaba un poco de su experiencia, de cómo lo ha vivido. Y me imagino que también conocer acerca de la palabra y saber que se está haciendo la voluntad del Señor al estar con los que están hoy día quizás más desvalidos, se siente una tremenda honra. ¿O no, hermana? ¿Cómo lo ha podido ahí vivir el decir, como dice la palabra, porque se lo hizo a uno de ellos, de mis hermanos, a mí lo hiciste, dice el Señor? Eh,
honrarlos, ¿verdad? Porque yo no, esa palabra no la conocía, honrar a mis padres. Eh, ha sido, no sé, me siento inmerecida. Yo me siento inmerecida de estar que el Señor me ha puesto en esto para llevar su palabra, para hacer, no sé, pues ir a visitar y estar con ellos, conocer del adulto mayor, Y entregarles un mensaje de entregar el salvación también. mensaje, poder, a veces cuando llegamos, ellos están esperando esa visita, ellos están esperando que le lleven la palabra. Eh, Ellos a veces están esperando hasta con sus tacitas puestas para esa visita. Entonces, es tan hermoso, que nada más que con eso, ellos están esperando nada más que eso, porque ellos no esperan nada más. Esperan la visita de que vamos a ir y vamos a conversar, vamos a compartir la palabra. Y si nos queda un tiempito, también compartimos un té con ellos. Entonces, es hermoso. Yo me siento más agradecida que todo. Ujú. Yo me siento que yo crezco con eso. Yo siento que Dios añade más a mí, pero me añade, pero para también entregarlo. No para dejármelo para mí. Entonces, es eso es eso para mí. Hermana, ustedes entregan una palabra y bueno, muchos probablemente no han conocido del Señor, nadie les ha hablado antes del Señor y hay una responsabilidad también de alcanzar esas almas para Cristo. Sabemos que los adultos mayores, las personas mayores ya están quizás más cerca de que terminen ahí sus vidas, sus días, por su edad más avanzada o por los padecimientos que puedan allí tener. Y qué importante es tener esa responsabilidad de decir, bueno, vamos a alcanzar esta alma para el Señor, para que si parta con Cristo, que es lo que todos anhelamos. Claro, es que hay algunos adultos mayores que son de la iglesia y que ya ellos Ujú. conocen, pero también hay adultos mayores que no conocen del Señor y sí que hemos llegado a ese lugar, han recibido a Cristo en su corazón, han aceptado y los hemos visto partir en el Señor. Como hay otros que no quieren mucho y han sido reacios y se quieren quedar no con lo que ya me enseñaron, no como adultos mayores, que ya tienen como Su estructura. sus estructuras y no quieren, es difícil hacerlos entender un poco. Pero esos son los menos. Los menos. Los mayores de los adultos han recibido del Señor, han abierto su corazón y han querido conocerle, han querido conocer de este Dios grande, poderoso, Amén. de su grandeza, porque de pronto ellos van cambiando su forma de hablar. Después de hablar de un diosito, terminan que es un Dios, mi Dios grande. Amén. Gloria al Señor. Así es el Señor. Amén. Bueno, hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de conversar con algunas hermanas de Gualañé que llegaron al Señor ya con una edad más avanzada y me contaban allí la diferencia que ellas tuvieron en sus vidas desde que llegaron al Señor, cómo vivían su vejez antes de conocer al Señor y cómo la viven ahora. Y casi una diferencia abismante. Bueno, nuestra hermana Ivonne es trabajadora social, también conoce muchos casos de personas mayores que no conocen al Señor y que están viviendo, me imagino también, una vejez compleja. No solamente en la parte de tanto física de su salud, sino que también en su parte emocional, en su corazón, en sus necesidades.
¿Cómo también podría usted allí establecer una diferencia entre lo que se vive afuera y los mayores, los ancianos, que han conocido al Señor y que están viviendo su vejez, como dice la palabra? Mm. Sabe que me viene una palabra que el Señor me recuerda, dice, camino de honra es la vejez, a vida en el camino de justicia. Es la diferencia que hay entre un hijo de Dios anciano Ujú. a una persona que no conoce al Señor. Y eso, como usted dice, bien lo he tenido que vivir y lamentar muchas veces en mi trabajo, porque ahora que la población está envejeciendo, ¿cierto? Ujú. Nuestros adultos mayores son cada vez más. eh, es un proliferar de adultos mayores en abandono lo que llega a donde yo trabajo. Más de alguno de ellos ha sido alcanzado, por gracia de Dios, han sido estos ancianos que han abierto sus corazones y hemos llegado a tiempo. Y aunque hayan partido, pero partieron con el Señor, partieron arrepentidos. Amén. Amén. Y hemos visto cómo sus rostros, inclusive en el momento de la partida, han sido transformados. O sea, es algo tan evidente, ¿cierto? Cuando Dios alcanza un alma, aun cuando sea en el final del tiempo. Pero es tan doloroso, es tan triste también ver el final de los ancianos, que yo lo veo continuamente, eh, cuando no han conocido del Señor. Veo el abandono y cómo mueren en abandono. Han habido noticias muy, muy notorias aquí en Talca, por ahí 3 días solo, muerto un adulto mayor, Ujú, y sí. lo han encontrado. Yo las he conocido. Ujú. Y es muy triste ver cuando incluso de algunas de ellas se le ha impartido la palabra, pero han cerrado su corazón. Y uno ve en el estado de necesidad, en el estado de abandono, en el estado de enfermedad, en la agonía que muchos terminan. Porque dice la palabra, pues, corona es corona de honra, es esa vejez que es alcanzada cuando son justos aquellos que son ancianos. ¿Y qué diferencia hay con aquellos que no? Es todo el peso del pecado, como pudiera pasarnos a nosotros, ¿cierto? Pudiera habernos ocurrido a nosotros sin haberlo conocido al Señor, que estaríamos viviendo una vida tan terrible. Y cuánto más cuando se es adulto mayor, con necesidades, con soledad, ¿cierto? En abandono, porque hablo de gente que tiene muchos hijos, que tiene familia, y que uno de pronto tiene que andar haciendo gestiones institucionales que no resultan en absoluto para poder forzar de alguna manera que se les dé el trato digno o básico que ellos requieren. Entonces es una diferencia abismante entre los que terminan y nos gozamos tanto cuando algunos de ellos han alcanzado gracia, ¿cierto? Porque han abierto sus corazones, porque han estado ávidos de esperar, sí, yo acepto, sí, quiero a Cristo, sí, me arrepiento. Y sabe, hermana, a veces han sido horas de diferencia entre que uno parte, pero uno ha entregado el plan de salvación y ellos se han arrepentido. Gloria al Y Señor. gloria a Dios, porque realmente ha sido maravilloso ver cómo Dios está ahí, expectante, como dice, el que abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar y Él va a hacer la obra y lo va a salvar. Pero es triste también esta realidad que está pasando con el adulto mayor en este tiempo. Entendemos que, como dice la palabra, que pobres van a haber siempre, ancianos siempre también, no podemos llegar a todo, nosotros no podemos desesperarnos tampoco porque no los alcanzamos a todos, pero estamos en el camino, ¿cierto?, de hacer este trabajo que Dios nos demanda, como decía la palabra que usted compartía recién. Estuve desnude, me cubriste, ¿cierto? Tuve hambre y me diste de comer, Amén. estuve enfermo y me visitaste, vamos al hospital, muchas veces vamos a los hogares de ancianos, a estos asilos donde están ahí los enfermos terminales, nos ha tocado ir para allá, siempre yo pidiendo la cobertura de la pastora no todos los conoce porque obviamente no puede llegar a todos, pero para eso está este ministerio, ¿cierto?, de alcanzar a aquellos que están necesitados y a donde puede haber un necesitado, el Señor dice, ya, allá vamos y allá alcanzamos almas. Hemos alcanzado almas que son los padres de nuestros hermanos, adultos mayores que han alcanzado en el último tiempo, pero allá han sido arrebatados. Así que ha sido glorioso ver cómo estos ancianos han alcanzado gracias versus aquellos que lamentablemente no quieren abrir sus corazones. Amén. Bueno, diferencias hay en quienes están pasando por esta etapa de la vejez y me imagino que diferencias también hay entre los cuidadores
que están haciendo este trabajo con su fuerza y aquellos que están buscando las fuerzas del Señor. Porque no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, es un trabajo arduo. Me tocó verlo con mi mamá, me tocó verlo muy de cerca con mi mamá cuando mi abuela estaba en sus últimos días, en su último tiempo. Sé que es duro, sé que es difícil, sé que es pesado, que el cuerpo se duele, que hay mucha carga física y también emocional y espiritual también, porque se está entregando constantemente. La diferencia también entre quienes cuidan en sus fuerzas y llevan años quizás así, y quienes están cuidando, buscando la fuerza en el Señor, también le ha tocado verla. Sí, creo que la amargura es como diría la palabra que resume de alguna manera lo que pasa con los cuidadores sin el Señor. Porque hay una frustración interna, ¿cierto? De querer hacer algo, de querer tener una vida propia y no la tienen. De querer tener más fuerzas, de querer dormir mejor y no pueden, porque hay que velar toda la noche por el adulto mayor. De querer, ¿cierto?, tener una vida familiar diferente y no la pueden tener, porque a muchos les llega la carga sin esperarla. Muy poca gente dice yo estoy de acuerdo. A algunos les toca porque es el esposo, es el padre del esposo o la madre del esposo, es el suegro, la suegra. Por tanto, el vínculo afectivo de pronto tampoco es tan cercano. Entonces es más todavía más las cargas y uno los escucha, la queja es constante. Y uno empieza a ver también el deterioro físico, emocional en los cuidadores. Es una carga muy pesada que realmente yo creo que sobrellevarla sin el Señor es terrible, es terrible. Para ellos uno a veces les imparte, ¿cierto?, un poco de lo que tiene, a ver si acaso alguno quiere tomar de esto. Los que lo toman, gloria a Dios, porque son transformados. Pero la gran mayoría no, ellos todos buscan la ayuda médica, ¿cierto?, la ayuda humana, y en eso se afirman. Pero realmente es una dificultad tremenda el poder cuidar, el tomar esta carga sin el Señor. Por eso dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Uno entrega esa carga a Dios y Dios ahí le enseña a uno las directrices de cómo hacerlo. Pero estas personas no pueden. Simplemente tienen que seguir sufriendo el tener esta carga con ellos. Ujú. Bueno, qué importante es tener al Señor en nuestra vida para cada uno de los procesos a los cuales nos enfrentamos. Como decía la hermana ahí, ligera es mi carga, pero a quienes la tienen dónde ir a dejarla, a quienes tienen cómo vivirla, cómo pasar este proceso. Mi hermana Aurora, me gustaría que antes de finalizar pudiera entregar un mensaje a aquellas mujeres que hoy día nos están viendo ahí detrás de la pantalla, que dicen, oye, a mí me gustaría hacer lo que hace la hermana, me gustaría poder sumarme a esto, me gustaría buscar quizás la cobertura, preguntar, saber cómo hacerlo, o que el Señor me considere, que le muestre a alguien que yo también podría ser usada para hacer este trabajo. Me gustaría que pudieran enviarle ahí a la cámara un mensaje a las hermanas que están viendo, a aquellas mujeres que están con nosotros aquí en Virtuosas y que dicen, me gusta lo que están haciendo, quiero que el Señor me considere, no sé si soy capaz, pero que le entregue un mensaje ahí de fortaleza para que puedan sentirse consideradas también para realizar esta labor tan hermosa. Invitamos a todas las hermanas que quieran venir aquí a nuestro encuentro de misericordia. Sí, falta, pues si la mies es mucha, dice la palabra, Amén. y poco son los obreros. Sí. Entonces, claro que sí que necesitamos, y el Señor es solo disposición. El Señor hace todo lo demás. Él nos va añadiendo lo que nos va faltando, Él nos va dando la fuerza, Él va haciendo. Yo no sabía nada y me gozo en cuanto a estar en esto, honrando a los adultos mayores. Ha sido de crecimiento y están las puertas abiertas. Vengan nada más y digan, heme aquí.
y aquí van a ser inmediatamente consideradas. Amén. Así que nada más que disponerse a Amén. entregar un poquito de tiempo, porque no es tanto, es un poquito de tiempo para visitar y nada el Señor nos capacita. Así es, Él lo hace. Así que bienvenidas todas. Amén. Bueno, claro, porque dice el Señor capacita, que es importante saberlo, porque hay algunas que quizás dicen, yo nunca he cuidado a un adulto mayor, no sé qué hay que hacer, nunca no sé, estuve cuidando a algún enfermo, pero Dios entrega las capacidades, hermano. Así es. El Señor ahí lo hace. Bueno, ya estamos finalizando este programa del día de hoy, Virtuosas en la espera de su venida, conversando acerca de la honra en la vejez, conversando acerca de cómo el Señor mira a los ancianos, a los mayores, con honra, con dignidad. Él quiere darles el lugar, Él quiere que se sientan amados. Aún en sus últimos días dijo que hasta las canas los soportaría, los llevaría. Es promesa del Señor y sabemos que Dios cumple sus promesas a quienes le creen, a quienes confían. Estamos acompañadas hoy por nuestra hermana Ivonne Gómez, por nuestra hermana Aurora Paso. Muchas gracias, hermanas, por estar junto a nosotros, por acompañarnos. Y nos encontramos en un nuevo programa de Virtuosas en la espera de su venida a través de las redes sociales de nuestra Iglesia Manantial de Vida. Nos encontramos en una próxima. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.